Anoche encontraron muerto a Kurt Cobain, que era el cantante del grupo de rock Nirvana. Iba de ideólogo, era la cabeza visible de un movimiento juvenil que busca en la música la evasión y hace frente así a su desprecio por la política norteamericana. Cobain, 27 años, estaba en el suelo de su casa y al lado había una nota escrita por él antes de su suicidio. Una nota... Pues repasamos una de las historias más increíbles que ha habido dentro de la música, y es la extraña muerte que tuvo Kurt Cobain en 1994. Cómo murió, exactamente qué pasó y de dónde viene toda la enorme leyenda negra que se gestó a partir de su suicidio. Y empezamos con el último concierto que da Nirvana, que es el 1 de marzo de 1994 en Alemania. Allí es el último registro que tenemos de Nirvana dentro de un escenario. Tras ese concierto, a Kurt Cobain se le diagnostica una laringitis muy grave. Estando ya en Alemania, en vez de volverse a los Estados Unidos, se va a Roma a curarse de la laringitis. Está en Roma, está tomando medicación y el 3 de marzo, 2 días más tarde, llega a Roma Kornilov un poco para ayudarlo a curarse y para estar con él. Increíblemente, esa misma noche pasa algo muy extraño, porque la mañana siguiente, el 4 de marzo de 1994, Kurt Cobain aparece en la habitación de su hotel con Kornilov con una enorme sobredosis y en coma. Había tenido al parecer una sobredosis con calmantes y champán. Tienen que llamar a una ambulancia, él pasa el resto del día inconsciente y unos días después se termina de curar en el hospital y se vuelven a Seattle. Y aquí empieza lo extraño, porque Kornilov a los pocos días en una entrevista había dicho que había sido un intento de suicidio de Kurt Cobain, pero él nunca lo había aceptado. Entonces fue una etapa muy rara. Pero la cosa empeora muchísimo más, porque el 18 de marzo... Estando en Seattle en su casa, Kornilov llama a la policía. Y llama a la policía diciendo que Kurt Cobain se ha encerrado en una habitación con un arma y que se va a suicidar. Va la policía corriendo y cuando llega se encuentra en una situación surrealista, porque Kurt Cobain está dentro de una habitación encerrado, eso sí es verdad, pero no tenía ni la más mínima intención de suicidarse, ni siquiera tenía un arma. Él había tenido una fuerte discusión con Kornilov, tenía una relación muy mala, discutían a menudo, Kurt Cobain había intentado dejarla varias veces y entonces él dicho que se había metido en la habitación cansado de discutir con ella porque no quería ni verla. Cuando salió vieron que no tenía ningún arma en la habitación y él mismo dijo que ni estaba deprimido ni tenía la más mínima intención de suicidarse. Preventivamente la policía se llevó todas las armas de casa y todas las pastillas y calmantes fuertes que había dentro de la casa de Kurt Cobain. Más tarde, esa misma noche, Kornilov en la comisaría de policía tuvo que admitir que ella no había visto a Kurt Cobain con ningún arma y que tampoco le había dicho explícitamente que pretendiese suicidarse. Tampoco le estaba pasando, él había estado deprimido muchas veces a lo largo de su vida, pero en ese momento tampoco estaba en una depresión. Saltamos al 25 de marzo, pocos días más tarde. Kornilov decide hacer una especie de intervención de las drogas para Kurt Cobain. Entonces se junta el resto del grupo, se juntan algunos directivos de su discográfica, de Geffen, se juntan 2 de sus mejores amigos para hablar del problema que tiene Kurt Cobain con las drogas, sobre todo con la heroína. Kurt Cobain se muestra muy negativo al proceso que se está llevando a cabo y toda esta historia la sabemos muy bien porque la persona que nos ha hablado mucho de ella ha sido uno de los 2 mejores amigos que tenía Kurt Cobain y que estuvieron en esa intervención, que fue Michael Stipe, de REM. Él ha hablado varias veces y era un gran amigo personal de Kurt Cobain. Él se muestra bastante en rechazo porque había pasado algo muy curioso y es que cuando Kornilov se quedó embarazada, Kurt Cobain se quedó bastante impactado y si bien continuó tomando heroína, él redujo enormemente el consumo de heroína que tenía. Él era un enorme heroinómano cuando estaba con Kornilov al principio, pero desde que ella se quedó embarazada, él redujo mucho su consumo de heroína. Entonces él estaba negando que realmente tuviese un gran problema de adicción y realmente decía que la persona que tenía un gran problema de adicción era Kornilov. Pero bueno, después de más de 8 horas hablando juntos, de peleando, de todas estas cosas, finalmente Kurt Cobain, un poco para que le dejen en paz y para que no generar más polémica, decide y acepta volver al centro de desintoxicación el que había estado previamente en Los Ángeles para desintoxicarse del todo. El 30 de marzo, unos días después, ingresa oficialmente en el centro de Los Ángeles de desintoxicación. Dentro del centro de desintoxicación él lo lleva muy bien, su salud está mucho mejor, hay reportes médicos del centro de desintoxicación muy positivos que hablan de que él está muy positivo, que él está muy activo, que él toca la guitarra a menudo, que recibe a la gente, pero algo pasa que el 1 de abril él recibe una visita de su hija pequeña con la niñera que tenía. Él recibe una hija, además él está muy bien con su hija, juega con ella, él la recibe muy bien, la propia niñera reconoce verlo muy mejorado, pero algo pasa esa noche que aquí tenemos leyendas encontradas, porque hay quien dice que no hay justificación, pero hay quien dice que esa misma noche recibió una llamada muy agresiva de Kornilov al centro de desintoxicación. Sea lo que fuese, ese día Kurt Cobain se escapa del centro de desintoxicación, se coge un avión y se va a Seattle.
Y esto lo sabemos porque, coincidencias de la vida, se sienta al lado en el avión, sin haberlo planeado, con Mike McCann, que es el miembro de Guns N' Roses, el cual reconoce haberlo visto, reconoce que le había sorprendido lo mejorado y lo bien que estaba Kurt Cobain después de los problemas con la heroína que había tenido, pero también reconoce haberlo visto muy preocupado. Llega a Seattle y pasa algo muy extraño, porque aunque vuelve a Seattle, él no vuelve con Courtney Love. Él está moviéndose de un lado para otro en Seattle y se le ve continuamente por varios sitios de Seattle. Se le ve en buen estado, en ningún momento se le ve drogado, ni se le ve que empeora, pero él no tiene prácticamente relación con Courtney Love. Courtney Love lo lleva muy mal y se vuelve totalmente loca. Tan loca se vuelve que no aguanta más y a los 3 días, el 3 de abril, decide contratar a un detective privado para que localice a Kurt Cobain y lo lleve junto a ella, porque ya no aguanta no estar a su lado, porque ella es una persona muy obsesiva con Kurt Cobain. Entonces, este detective privado contacta y consigue localizar a Kurt Cobain y algo pasa. Algo pasa que al día siguiente Courtney Love directamente se presenta en la policía 4 de abril con un informe de denuncia por desaparición de Kurt Cobain firmado por la madre de Kurt Cobain. ¿Cuál es la sorpresa cuando la policía llama a la madre de Kurt Cobain y resulta que ese informe está falsificado y realmente es Courtney Love la que denuncia la desaparición de Kurt Cobain? La policía, ya acostumbrado de estas disputas entre ellos, la acaba desechando el informe de desaparición porque las personas allegadas a Kurt Cobain siguen teniendo contacto con él. La única persona que no consigue localizarlo es la mismísima Courtney Love. Pero Courtney Love en la policía está muy pesada. Dice que Kurt Cobain está fuera de control, que él está desaparecido, que él está otra vez recayendo en la heroína y dice que ha conseguido un arma y que tiene intención de suicidarse. La policía no le da ninguna credibilidad. Si os acordáis, unos días antes había requisado todas las armas y todos los ansiolíticos, entonces no tenía ningún arma. Entonces la policía no le da ninguna credibilidad. Pero sorprendentemente llegamos a la fecha clave, que es el 8 de abril de 1994, cuando un electricista entra en casa de Kurt Cobain y de Courtney Love y se encuentra a Kurt Cobain en el suelo muerto. Él al principio no cree que esté muerto, pero cuando está instalando un dispositivo eléctrico de seguridad encuentra la famosa carta de suicidio de Kurt Cobain. Entonces, cuando ve la carta de suicidio de Kurt Cobain, llama a la policía y entonces es cuando va a la policía y certifica que Kurt Cobain ha muerto. Y además certifican la muerte de Kurt Cobain, pero en ningún momento hacen ningún registro de la posible causa de Kurt Cobain porque no ven clara cómo ha podido morir. Y ahora os voy a explicar todo. Lo primero es que la autopsia revela que Kurt Cobain murió el 5 de abril. Si os fijáis, 2 días después de que Courtney Love haya contratado a un detective privado para localizarlo y el día antes de que Courtney Love se haya presentado en la policía diciendo que Kurt Cobain va a morir de un disparo. Entonces es todo como muy extraño. De hecho, lo primero que hace la policía es llevarse a Courtney Love a la comisaría a ver qué leches está pasando y qué ha podido pasar en esa casa. Courtney Love, que a pesar de que vivía en esa casa, dijo que ella no estaba. De hecho, sorprendente, Courtney Love vivía en esa casa hasta justo prácticamente el día antes que Kurt Cobain aparezca muerto y ella no vuelve a entrar, sorprendentemente, sin encontrar justificación hasta después de que aparezca la policía. Es como que ella se va justo antes de que él muera y no vuelve hasta que lo encuentra la policía, y la policía ve cosas muy raras. Y aquí es donde la cosa se pone chunguísima. Lo primero que la policía es que Kurt Cobain tiene una enorme dosis de ansiolíticos y de heroína en el cuerpo. Entonces a la policía esto no le cuadra. Primero porque no cuadra con lo que está diciendo el resto de gente que dice que ve a Kurt Cobain en bastante buen estado, que no lo ve deprimido y que sobre todo que no lo ve que esté recayendo en la heroína. Pero podría ser. Pero lo que pasa es que resulta que es un proceso que la policía ve incompatible. Y de hecho, en el informe después, primero no se refleja que haya sido un suicidio, después se refleja que es un posible suicidio con grandes dudas de posible homicidio. Ellos ven que lo más probable es que a Kurt Cobain se le haya dado una fuerte dosis de ansiolíticos de manera voluntaria o involuntaria cuando estaba en un estado de casi semi-inconsciencia. Con los ansiolíticos se le había intentado matar con una fuerte dosis de heroína que se le había dado antes del disparo, pero después de los ansiolíticos, y que al ver que no había muerto de la sobredosis de heroína es cuando se había procedido a darle un disparo. Tanto el forense como la policía estiman que para él era físicamente imposible dispararse con la dosis de heroína que él había tenido. Aparte que no veía mucho sentido ponerse esa dosis de heroína cuando ya debería estar prácticamente inconsciente por los ansiolíticos que había ingerido. Otra cosa que la policía le hace sospechar es que para ellos, si ya era complicado con esa dosis de heroína que se hubiese disparado, mucho más aún con una escopeta, lo cual es francamente complicado. Y encima no aparecía ninguna huella dactilar de Kurt Cobain en el arma.
aparte que aparecía en una posición bastante complicada, entonces era un proceso bastante difícil de digerir. Sobre la nota de suicidio también tenían un montón de dudas. Había cosas que afirmaban que esa carta solo la podía haber escrito Kurt Cobain, y lo más importante, por lo que además acabó ganando fuerza la tesis del suicidio, es que la carta de despedida de Kurt Cobain no la firmó Kurt Cobain, sino que la firmó Boda, que era el amigo imaginario que había tenido Kurt Cobain en la infancia. Tela. Entonces ya vieron que era algo suficientemente personal como para darle credibilidad. A varios calígrafos de estos profesionales dijeron de todo. Hubo quien dijo que no era la letra de Kurt Cobain la persona que había escrito la nota de suicidio. Otros calígrafos dijeron que tampoco era Kurt Cobain, pero que podía haber sido Kurt Cobain en un estado alterado. Al ser una persona que se les presuponía que estaba deprimida, a punto de suicidarse, encima drogada, podía haber eso alterado su manera de escribir. Entonces, nadie claramente pudo confirmar que esa letra podía ser del puño y letra de Kurt Cobain. No tenía huellas dactilares de Kurt Cobain y no era la letra normal de Kurt Cobain. Y encima la temática era muy rara. Kurt Cobain ya no soportaba a Courtney Love, de hecho no se estaban viendo, él había intentado dejarla varias veces y acababa diciendo lo mucho que quería a Courtney Love, que adoraba a ella y a su hija, que fuesen fuertes, que siguiesen sin él, que eran lo más grande que tenía. Era un discurso absolutamente incompatible con una persona que se había negado a ver a Courtney Love y que además había intentado dejarla varias veces y que llegó a un punto en que la detestaba. Entonces era todo muy extraño. Pero encima lo peor es que después de su muerte todo este proceso extraño se sigue alimentando. Concretamente el 10 de abril es cuando hay la gran concentración de fans de Nirvana, donde van a llorar todos juntos y aparece Courtney Love como una viuda prácticamente de espectáculo, leyendo frases y fragmentos de la nota de suicidio de Kurt Cobain, los que hacían referencia a lo mucho que quería Courtney Love, la cual por cierto se acabó quedando con todo el dinero de Kurt Cobain. Entonces ella luego ahí lloraba en público, lanzó camisetas personales de Kurt Cobain a los fans en medio de la vigilia. Fue un espectáculo verdaderamente bochornoso. Pero lo más heavy empieza ahora, porque un artista que se llamaba Eldon Hawke, que era un conocido de los dos, pero era más amigo de Courtney Love y que no tenía mucho éxito, en una entrevista una vez dijo a los pocos meses que Courtney Love le había ofrecido $50.000 por matar a Kurt Cobain y que él lo había rechazado. A los 3 días ese hombre aparecía muerto en extrañas circunstancias, sin que la policía pudiese aclarar el motivo por el que se podría haber asesinado. No tenía problemas de dinero, no tenía problemas de drogas, no tenía problemas de enfrentamientos con nadie y de repente apareció muerto sin ninguna justificación aparente. Unos meses más tarde, el padrastro de Courtney Love dijo en una entrevista a una revista musical en Estados Unidos: espero que no me maten por decir esto, pero estoy completamente convencido de que Courtney Love mató o activamente a Kurt Cobain o que directamente encargó su asesinato. No apareció muerto, pero fue una frase muy sonada. Pero la última persona en discordia fue cuando años más tarde el detective privado que Courtney Love había contratado fue otra de las personas que dijo que Courtney Love había encargado el asesinato de Kurt Cobain. Él dio a entender que se lo había pedido a él y que él era un detective privado que no mataba gente, pero que sí él dio a entender que ella lo dijo claramente, que había encargado el asesinato de Kurt Cobain, porque ella ya no soportaba que él no quisiese estar con ella, porque él iba a intentar quitarle a la niña porque estaba ya en proceso de rehabilitación y ella seguía siendo horriblemente heroinómana, y sobre todo porque ella no ganaba dinero, el único dinero que tenía era él. Entonces él la acusó de todas estas cosas, no apareció muerto él, pero ahí se generó enormemente la leyenda negra. Durante años el suicidio de Kurt Cobain estuvo investigado como posible asesinato, hasta que finalmente 4 o 5 años después se acabó archivando el caso como un suicidio de Kurt Cobain, aunque deja la puerta abierta a las enormes dudas que suscita el que no hayan aparecido sus huellas ni en la carta ni en el arma, a que nunca se haya podido acreditar la autoría de su carta de suicidio, el que no haya constancia de verdaderos intentos de suicidio y sobre todo a todo el premonitorio comportamiento que había tenido Courtney Love en 2 meses antes, en el que iba anunciando un poco lo que iba a pasar con Kurt Cobain, aunque no había nada que nos llevase a pensar que ese hombre iba a suicidarse. Entonces, bueno, aquí queda la increíble historia de una de las grandes leyendas negras del rock, de cómo aún hoy en día mucha gente piensa que fue Courtney Love la que o encargó el asesinato o la que directamente apretó el gatillo y mató a Kurt Cobain, para que no la dejase, para que no le quitase a la niña y sobre todo para a día de hoy seguir viviendo el dinero de Kurt Cobain. Entonces, bueno, espero que os haya gustado la historia porque tiene tela. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like. Si os interesan estas cosas de música, pues suscribiros y bueno, pues otro día. Venga, chao.